A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 16 de junio del año 2026. 16 del mes 6 del año 26. Muy bien. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿no hay alguien que les explique qué es gobernar? Repito, no hay alguien en el entorno ahí cercanos a la gobernante, a los secretarios o a los pesados ahí en Morena que les explique qué es gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, gobernar, algunos dicen que es un arte, otros dicen que es una especie de oficio, es la famosa gobernación. Los españoles usan otra palabra que es gobernanza, con Z, es lo que usan ellos. Y aquí en México utilizamos más gobernación que gobernanza, pero hay algunos ternuritas, algunos delicaditos que para presumir que ellos sí conocen del idioma hablan de la gobernanza. Bueno, vaya ellos, ¿verdad? Sin embargo, se llame gobernación o se llame gobernanza, gobernar tiene algo de arte, de ¿cómo decirlo? No encuentro las palabras, algo así como, algo como obra de arte quizá, algo, hay que juntar muchas cosas. El gobernante debe de ser una persona en sus lecturas multifacético, es decir, debe ser una persona que haya leído historia, por ejemplo, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Es una persona que debería haber leído biografías de grandes personajes en lo económico, en lo político, que debería tener conocimientos, si gustan ustedes, superficiales, no altamente especializados, en cosas como política monetaria, cómo se fijan las tasas de interés en un mercado desde la perspectiva de la banca central, cuestiones relacionadas con la cantidad de circulante en la economía, lo que se llama la base monetaria. Asimismo, conocer de los aspectos esenciales de la estructura gubernamental en un país como el nuestro. Es decir, conocer o saber, entender cuál es el papel que juega el gobierno federal en este país, en el aquí y el ahora. ¿Qué tipo de problemas va a enfrentar? ¿Cómo los podría resolver? O si algunos no tienen solución inmediata, ¿cómo deberían sentarse las bases para que el siguiente continuare en ese proceso de solución de los problemas? Hay problemas fundamentalmente en estos aspectos hoy y desde hace quizá unos 15 o 20 años. La lucha contra el crimen organizado, con la violencia sin control, con el crecimiento también sin control de el territorio donde pululan y dominan estos grupos criminales. Segundo, el daño que le causan a la economía, aparte de la cuestión de los crímenes, asesinatos, etcétera, hay un daño que estos grupos causan a la economía y normalmente no se ve o no se habla de ello. Es el siguiente. Los criminales o estos grupos tienen lo que se llama en finanzas un cash flow, o sea, una corriente, un flujo de efectivo que supera al flujo de efectivo de muchas empresas. Entonces tienen ese dinero, ese efectivo, que no se puede ya hoy en las condiciones actuales de los sistemas bancarios a empezar a moverlo a través de un banco. Ya no es posible eso. Hay personas que se dedican, sobre todo en la frontera, cobrando no sé, un porcentaje, el 8, el 10 o hasta el 15%,
para llevar de este lado al otro lado 4, 5, 10 millones de dólares, y ellos tienen contactos pues con algunos banqueros corrompidos, que también los hay allá y aquí también, ¿verdad? Pero lo que empezaron a hacer hará, no sé, unos 30 años, 35 años, estos grupos o los abuelos de los que hoy están en el enjuague, a comprar ranchos, a comprar residencias, a comprar tierras, ¿verdad? Y que ahí pasaban sin sembrar, pero pues imagínense a alguien en Ciudad Obregón que tenía 200, 300 hectáreas, digo 100 él y 100 la esposa y 100 uno de los hijos, el mayor, y llega alguien y le ofrece una cantidad estratosférica de acuerdo a los precios del mercado por sus 300 hectáreas. Entonces aquel, sin ninguna restricción de tipo moral, agarra la lana y ve cómo la pasa para allá a un banco en Tucson y se retira del negocio. En otros casos, la venta de residencias, etcétera, etcétera. Pero a medida que el tiempo pasa, estos grupos empiezan a incursionar en los ambientes de negocios, sobre todo en la cuestión inmobiliaria. Ustedes aquí en la Ciudad de México o en Guadalajara, en Monterrey, en ciudades grandes, van a ver ustedes una cantidad de edificios, ahora es la moda, una zona comercial, departamentos y oficinas o algún hotel, etcétera, monstruos de 40, 50 pisos o más. Y de repente sale y dice, pues si la economía está tan mal o tanta incertidumbre, ¿de dónde salió? Bueno, pues ya se podrán imaginar ustedes de dónde, ¿verdad? Hay ciudades pequeñas en el concierto nacional donde se vende una cantidad increíble de vehículos lujosos, Audis, BMW, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un dinero muy fácil que hay que darle vuelta a eso, ¿verdad? Y hay empresas que, no obstante que hay una reglamentación sobre los montos en efectivo que pudieran recibir, hacen caso omiso de eso, ¿verdad? Entonces, hay un daño, decía, en la economía. ¿Por qué? Porque ellos, al llegar con ese flujo de efectivo, los empresarios, los que tienen algún negocio o una empresa, no pueden competir con ellos, porque ellos están en un espacio económico donde hay otras reglas, donde están los impuestos, está el SAT, está el gobierno, las reglamentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en no pocos casos, son sacados del mercado. Ahí hay un daño que a veces no se advierte en la realidad cotidiana, ¿verdad? La otra cosa es los daños que hay en lo que podríamos llamar el daño moral, por ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan Culiacán bien. Culiacán es un espacio económico interesante como caso de estudio. Lo dijo alguna vez en un acto que es expresión de su bajísima inteligencia, esta señora, la tía Tatis, que si no fuera porque tiene el apellido Cloutier ni al cine podría entrar sola, esta señora, en una entrevista que le hicieron, creo que fue el 18 o el 24, no sé si fue el 18. Dice, no, no, no se hagan ustedes. Creo que utilizó la palabra, el adverbio ese bonito, no se hagan pendejos. La economía en Sinaloa está dominada por el narco. Y si se combate al narco, esta economía se cae. Palabras más, palabras menos. Así lo dijo la tía Tatis en esa entrevista. La verdad es que no tuvo consecuencias mayores porque, pues viniendo de ella esas expresiones, pues dicen, no, ¿quién lo dijo? Pues esta, no, hombre, no le hagas caso, está loca. Así son la gente de Culiacán, ¿eh? También en Sonora son igual. Verdugo, no le hagas caso, está loco Verdugo, no hay problema. Bueno, pero hay una realidad en esto que dijo la tía Tatis. Sinaloa es una entidad donde el efectivo que se mueve es producto, en no pocos casos, de actividades delictivas.
pero decía que hay un impacto en la cuestión de los valores morales. Eh, Sinaloa es un estado de mujeres bellas, mujeres bonitas, mujeres que tienen un encanto físico, pues, aun cuando no sepan dar las vocales, pero son muy bonitas. Entonces se ha generado ahí un grupo social que ya tiene años de las buchonas. Entonces, jovencitas, 16, 18 años, que son muy bonitas, bellas, buscan relacionarse con los jefes y eso les abre eh, espacio a una vida que jamás soñaron. Muchas de ellas provienen de hogares de clase media baja, por ejemplo, y de repente se ven con un carro de superlujo, joyas, algún arreglo, City Polish o le sacan un golpe del guardafango, etcétera, y se convierte eso en un espectáculo casi grotesco en Culiacán. Me platicaba, alguna vez fui, cuando trabajaba yo en una fundación, hubo un taller que realizamos en Culiacán. Entonces, del aeropuerto llegamos directamente al hotel donde iba a ser era un grupo de enfoque, un focus group. Y al llegar, iba saliendo una de estas damas de este hotel, dirigiéndose a su vehículo. Entonces, llama la atención, evidentemente. Entonces, yo volteo a ver a esa dama, inmediatamente el amigo me dice, hey, volteate para acá. A ver, ¿qué pasó? Sí. Aquí, hasta mirarlas es peligroso. Es decir, es un ambiente, claro, si uno va siempre mejor agachado, no hay problema, ¿verdad? Pero hay un efecto que se deja ver, se advierte en el seno de algunas familias que dicen, bueno, esto es un poco como las jineteras en Cuba. Hasta ahí se ven los efectos en la solidez familiar, del efecto del narcotráfico o de las actividades delictivas que generan un gran flujo de efectivo que las economías en esos espacios no pueden procesar. Obregón, Culiacán, Los Mochis, Hermosillo, son ciudades que si bien algunos dicen, no, Hermosillo, pero son ciudades cuya capacidad de procesar cantidades grandes de efectivo son limitadas. Entonces eso genera una especie de mercado negro, pues ciertos banqueros que hacen, le mueven, acá baja el cero y no toca. En esas condiciones, no digo que así sea todo el país, pero hay regiones, a medida que el crimen avanza y controla territorios, el derecho de piso, la extorsión, la trata de migrantes, etcétera, etcétera, han caído en esa situación y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es gobernar ante un país que tiene esas lacras sociales o tiene esos grupos que operan fuera de la ley? Alguien dirá, Ángel, es lo mismo gobernar hoy que hace 50 o 60 años. Falso. En los años 60, aunque no lo crean hoy los que me están escuchando, México era un país muy ingenuo. Era un país sano en algunas cosas. Sí, había el narcotráfico, pero muy limitado. Había en la Ciudad de México, pues que el carterista, que el dos de bastos, que la China cuando iban a Tepito, etcétera. Pero en términos generales era un país que estaba más dedicado a tener el trabajo y el sacrificio como la forma natural de mejorar. Pero a medida que empiezan esos grupos a extenderse, a extender sus dominios, empieza la vida fácil de el dinero mal habido. De tal manera, pues, que aquellas prácticas que había para un México de los años 60, hoy no son aplicables. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los delitos eran pequeños raterillos, carteristas, los zorreros. Hay incluso una película donde aparece alguien que conocí e hice una buena relación en Lecumberri,
el Carrizos, Benjamín Alcaraz, que está en Santa Marta y seguramente ahí y no va a salir por la sentencia que tiene, ¿verdad? Pero esos eran, vamos a decir, los delincuentes que tenían cierta fama. Todavía los Félix Gallardo, el Azul, Don Neto, etc. Todavía no llegaban a esa cúspide, vamos a decir, sino de la popularidad, al menos de que su nombre fuere un nombre usual en las pláticas cotidianas. Hoy las cosas son diferentes. Hoy, en pláticas en una casa decente, por ponerlo de alguna manera, de repente aparece el nombre de la Unión Tepito, de la Antiunión, y que por acá, es decir, ya forma parte del habla cotidiana ese tema de los grupos del crimen organizado. Es evidente entonces que ante ese flagelo del crimen organizado, la gobernación no puede ser la misma que hace 60 años. Además, hace 60 años México tenía 45 millones de habitantes en 1960 y hoy tenemos 130 y tantos. Es diferente, evidentemente, ¿verdad? Pero aún así hay elementos, vamos a decir, que sería el común denominador, el chuki, diríamos, allá en San José de Bacú. Entonces, la llegada de, vamos a decir, personas a la gobernación sin la menor experiencia, sin haber pasado antes por ese tamiz que existía antes, que una persona para llegar a ser gobernador, pues tendría que tener, no sé, 15, 20 años de experiencia, diputado local o presidente municipal, una dirección general en el gobierno federal, de ahí a senador o a diputado federal, etcétera. Y entonces con ese aprendizaje, cuando llegaba a una gubernatura o a una secretaría en el gobierno federal, estamos ante una persona con experiencia, con conocimiento acumulado, y eso le permitía la operación política y buscar aplicar la ley de una manera que pudiera dar resultados positivos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero llega un momento en que el crimen rebasa a ese número de cuadros formados y empieza a llegar basura a los gobiernos federal y estatales, para no mencionar a los municipales. El caso extremo de eso es Morena. Lo peor de la clase política llega a Morena. El cascajo que desecharon los otros partidos con registro, en Morena les abrieron los brazos, con un agravante. Llegando ahí los purificaban. El caso mismo de un López Obrador, de Bartlett, de este, del otro y del otro, al llegar ahí automáticamente recibían un bautismo donde la pureza se les notaba. Pero eran personas sin experiencia, sin capacidad para la operación política. Hoy en la Ciudad de México tenemos a esta señora La Boca de Zaguán, que ahora apareció barriendo ahí la basura en un espacio, pues yo diría, si realmente quisiere a la Ciudad de México y a sus habitantes, debería seguir en ese trabajo. Posiblemente ahí pudiere realizar algún trabajo que le fuere reconocido, pero como jefa de gobierno. Otro caso es el de la reina de las teleras de huevo con jamón. Otro caso es Mario Delgado, y así podemos irnos. Pero el caso extremo es el de la anticientífica. La anticientífica es el caso típico del patronazgo o del mecenazgo político, vamos a decirlo, de un personaje perverso, obtuso, ignorante e incapaz como López Obrador, desde el momento que entra o tiene poder, empieza él a preparar su sucesión una vez que ganare la presidencia de la República. Y se encuentra en ese camino con esta señora,
una nulidad política, quiere aumentar su prestigio, entre comillas, sobre lo que hizo en el CEU, en aquel movimiento que ha sido, yo creo que lo más reaccionario que ha dado la izquierda mexicana. Y ahí pasó sin pena ni gloria, porque intentó hablar en un mitin y no le da, pues, o sea, entonces llega al gabinete de López Obrador, secretaria de Protección Ambiental, y dice, esta es una mujer genuflexa que se culiempina ante ese poderoso, que se convierte en el padre que nunca tuvo en su casa. Y de ahí le empieza a proteger López Obrador. Pero no solo no le permite estar en un lugar donde puede operar y puede foguearse, sino que la cubre de un escudo para que no la toquen, para que no la riegue, diríamos en mi pueblo. Los resultados están a la vista. Ahí están. En esas condiciones, pues, ¿qué nos puede decir la anticientífica de la gobernación o de lo que es gobernar México en el aquí y el ahora? Nada, absolutamente. Y si intentare decir algo sería una estupidez extrema. Miren, hace unos 2 días o alguna cosa así, en este espectáculo fársico de la mañanera del pueblo, dijo palabras más, palabras menos. Nuestro lema o no sé qué cosa es no mentir, no robar y no traicionar. Y así lo haré mientras esté aquí. Es más, dice, lo haré hasta el último día de mi vida. No robar, no mentir y no traicionar. Diciendo esos 3 verbos en el infinitivo, ¿verdad? Diciendo que esa es su gobernación. Prácticamente dijo, así gobierna Morena. No miente, no traiciona y no roba. Pero le tengo malas noticias, como suelo hacer a la anticientífica. Veamos verbo por verbo. No mentir. El hecho de mentir es algo que cae en la esfera privada de la persona. Incluso uno de los mandamientos de la ley de Dios es no mentirás, no mentir. Eso es un valor moral, al menos en la Iglesia Católica. Pienso que en otras religiones es lo mismo, o sea, hay un valor ético ahí de decir la verdad o no regarla y diciendo la verdad que puede chocar en ese momento. Pero el valor de no mentir es algo que cae en la esfera moral de la persona. No es un delito. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando la mentira es un delito? Cuando se comete una conducta delictiva, donde para defenderse una persona, no, yo no fui, pero esa mentira que echa no es lo que se castiga. Lo que se castiga es la conducta delictiva. Muy bien. Entonces eso de no mentir no pasa de ser demagogia pura. Pero luego dicen no robar. En el caso del robo, evidentemente, es una figura delictiva que tiene sus especificidades en el Código Penal. Pero cuando dicen no robar, ¿a qué se refiere esa generalización? ¿No robar qué? Es decir, cuando se queda en ese nivel de generalización, eso y nada es exactamente lo mismo. No robar, bueno, y pues ¿quién está diciendo que el presidente de la República debe robar? Pues se sobreentiende que es una persona, y ahorita veremos algo más adelante al respecto. Pero luego viene la otra que me da una risa tremenda. No traicionar. Pues la verdad es que debería reclamarle a su ídolo y a su Mesías y a su titiritero, porque si hay alguien en la política mexicana actual que ha caminado sobre los cadáveres de aquellos a los que ha traicionado, es una montaña más grande que el Popocatépetl.
López Obrador ha fincado desde siempre su vida política en la traición al que lo ayudó, al que lo apoyó. Ahí está este inútil de Cuauhtémoc, a Muñoz Ledo, cómo lo trató, y a muchos, a los chuchos cuando le sacó todo en el PRD y luego los tiró como limón de elotero y puso su propio negocio que es Morena. De tal manera, pues, que ahora hay otro elemento en la cuestión de no traicionar. La traición es algo que cuando lo digo la gente se molesta. Es consustancial a la política. Un político que no traiciona jamás llegará lejos. Jamás llegará lejos. Alguien dirá, pero ¿cómo? No, no. El problema está cuando la traición no es un triunfo, sino es una derrota. En ese momento el traidor, toda su vida, será catalogado un traidor. Pero hay en la política traidores que son hábiles para traicionar y que ascienden en la estructura partidaria, en la estructura gubernamental, etcétera, etcétera. Yo he recomendado este pequeño libro, que no es un libro nuevo, esto es un libro que la edición original, que es Éloge de la Trahison, de dos sociólogos franceses, el señor Denis Jambach y el señor Yves Roucot, aquí está, Elogio de la traición. Si no tuviera nada que hacer la anticientífica, yo le recomendaría que alguno de sus ayudantes le consiguiera este libro y lo leyera. Sé que no lo va a hacer, pero al menos cumplo yo en recomendárselo. De tal manera, pues, que hoy esto que dizque entienden por la gobernación, no robar, no mentir, no traicionar, es pura demagogia. ¿Y por qué es pura demagogia? Porque la gobernación en este país está definida en forma tal que se adecua a las condiciones cambiantes. El artículo 87 de la Constitución, el artículo 87, dice así, artículo 87, el presidente, y no dice la presidenta, lean, el presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel, porque está considerando el caso de alguien que llegue a la presidencia ante la falta definitiva de alguno, etcétera, etcétera, ¿verdad? La siguiente protesta, comillas, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Por supuesto que no hay un artículo en la Constitución que aclare o concrete eso de, y si no lo hiciere, que la nación me lo demande. No viene ahí, o sea que puede no hacerlo y vale madre, no le va a pasar absolutamente nada. Pero la parte importante de este texto que debe decir la presidente o el presidente, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política del Estado mexicano y las leyes que de ella emanen. Esencialmente, eso es gobernar. Eso es gobernar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Esa es la obligación y tarea central del gobernante, sea este el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Municipal. Esa es su tarea. Eso es gobernar, por supuesto, que dadas las condiciones cambiantes, habrá nuevas leyes,
se derogarán algunas que no tendrían sentido, se aprobarán otras, pero siempre respetando esto, guardar y hacer guardar la Constitución política de todos los mexicanos y las leyes que de ella emanen. Muy bien. De tal manera que esta señora al frente de la presidencia de la República no tiene la menor idea de eso. Ella viola la Constitución, les vale gorro las leyes que de ella emanen, tan es así que en estos 8 años de Morena, el crimen organizado ha ampliado los territorios donde se mueve como pez en el agua, controla actividades económicas, extorsiona a miles de empresas en todo el territorio nacional y mantiene un ejército bien equipado, donde la autoridad municipal en un quizá 80% de los gobiernos municipales no tienen dinero para pagar policías, menos para tener un armamento pesado para combatirlos. ¿Qué hace la anticientífica? Hace caso omiso de esa responsabilidad que la Constitución le confiere y las leyes que de ella emanen. No es nomás la Constitución, que es la parte general, sino las leyes reglamentarias. De tal manera que la señora cuando dice, yo hasta el final de mi vida no robaré, no mentiré y no traicionaré a otro perro con ese hueso, diría Rintintín. Esta señora miente como respira. Esta señora no respeta, excepto la ley de la gravedad, todas las demás se las pasa por ya saben dónde ustedes. De tal manera que aquellos que perteneciendo a Morena y en una cierta posición babean diciendo nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos, son una bola de hipócritas mentirosos. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar en este sufrido país nuestro que ha entregado, ha cedido el gobierno en turno o el Estado mexicano, si gustan ustedes, ha cedido grandes territorios, espacios del territorio nacional a los grupos delincuenciales? Esa es la realidad. De tal manera que esta señora, que al rendir la protesta de ley aceptó, y leo textualmente para que no haya engaños, protestó guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Cuando uno ve su conducta, cuando uno ve las trapacerías que permite hacer y que las premia, a un burócrata lo hace secretario de Estado, etcétera, etcétera, a otro inútil lo hace embajador en tal parte o secretario de Relaciones, a un delincuente como Mario Delgado lo hace secretario de Educación, etcétera, etcétera. La señora está violando descaradamente la Constitución y las leyes que de ella emanan. Estamos pues ante la hipocresía, ante la mentira institucional y repetida una y otra vez. Por eso aquellos que dicen, no, es que la doctora, pues ha de ser la doctora Corazón, yo creo, porque doctora en un área del conocimiento es puro pinche cuento, ¿verdad? La señora ignora todo lo referente a la cuestión internacional, anda defendiendo delincuentes cuando la obligación que tiene es perseguirlos y ponerlos tras las rejas. Los protege más que al pueblo de México. Va ella a justificar que se ha puesto del lado de los delincuentes y deja a los ciudadanos inermes ante esos delincuentes. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio hacer eso? La verdad, pues, es que estamos ante un país de chiste, de mentiritas, diríamos en mi pueblo, y así va a seguir esto, y me duele decirlo, aunque se enojen amigos,
esto va a seguir empeorando. Y por último, quiero decir en esta parte editorial lo siguiente. Yo soy una persona que opino de materias diversas. Procuro en cada una de ellas estudiar antes el tema, analizarlo, ver sus consecuencias, revisar la historia, etcétera. Y entonces sí, digo algunas cosas que me parecen obligadas, correctas, ¿verdad? Y útiles en un determinado momento. Así sucede cuando yo hablo de la tarea o las tareas de la oposición aquí en México hoy. Se me reclama de que por qué critico a la oposición. Yo preguntaría, ¿y por qué no debe criticarse a la oposición? ¿Acaso la oposición es algo sagrado e intocable? O sea, me parece eso un exceso. Es que hay que atacar a Morena. A Morena hay muchos que la atacan. Muchos, o sea, sobran. Pero ninguno de esos que la atacan se han atrevido a que sus asesores, oye, ¿qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con las finanzas públicas? ¿Qué pasa con el servicio de la deuda? Hay que hacer alguna propuesta bien hecha, razonada, etcétera. Pero no, porque es más fácil decir gobierno de narcos, narcopolíticos, eso es muy fácil, porque no requiere prueba alguna, se sabe eso, lo habla la prensa, lo habla la televisión, etcétera. Pero el que un dirigente de la oposición, aparte de decir estos narcopolíticos, van a hundir al país porque en vez de estudiar, de proponer soluciones para evitar el estallido del problema de las pensiones, no les importa, lo ocultan. No, se quedan en el narcopolítico, en el narcogobierno. ¿Cuál será, vamos a decir, la audiencia de ese tipo de dichos o de esos personajes? Si bien son famosos, son asiduos participantes en los espacios mediáticos, pero en términos generales, si vemos que hay 100 millones de ciudadanos, en realidad 90 o alguna cosa así, pues no tienen acceso a esos espacios y tienen que andar o andan en la informalidad y tienen que andar buscando alcanzar la chuleta que parece pescado enjabonado. Ahora bien, sorprende a la gente, al común de los mortales, sorprende que este gobierno esté lleno de apoyadores y protectores del narco. Mi opinión personal es que ya eso a nadie sorprende, a nadie, salvo a ellos mismos, ¿verdad? Que quieren negar o tapar el sol con un dedo. ¿Eso qué significa? Que ya está legitimada la percepción, la idea de que este es un gobierno que protege a los narcos. Este último episodio de los 10 de Sinaloa con Rochamoya al frente y la protección descarada e ilegal que cae en la complicidad de la anticientífica, por si faltare algo, ha venido a demostrar que tanto López como esta señora o Morena han obtenido apoyos multimillonarios, quizá en dólares, de parte de delincuentes, sean narcotraficantes, sean guachicoleros, gente que obtiene contratos, privilegios, etcétera. Eso ya está probado. Ya, o sea, sería redundante, narcogobierno, narcopolítico. Pues ya la gente dice, pues ya chole con eso. ¿No sería, lo pongo en forma de pregunta, no sería útil que los partidos políticos, específicamente los de oposición, tienen instituciones dentro de su estructura
que podrían llamarse think tanks. Esto es muy presuntuoso, no creo que lleguen a esa categoría, pero vamos a llamarlos de esa manera, cuya obligación es analizar los fenómenos sociales, presentar análisis y vías de salida, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se hace esa labor. Incluso en el presupuesto, en las prerrogativas, está destinado un porcentaje de esas prerrogativas en los partidos para esas instituciones. Sin embargo, bueno, pues a mí me gustaría ver de la fundación del partido donde estoy afiliado algunos estudios importantes, sólidos, sobre las perspectivas económicas para los próximos 10 años, en un lenguaje llano, claro, sencillo, paladeable para el gran público y paladeable para los mismos militantes del partido, ¿verdad? Pero no hay eso, al menos que sea algo muy secreto, ¿verdad? Pero decir estas cosas, pienso que no daña al partido. Por el contrario, vivifica la vida del partido, la impulsa, crear discusión, crear análisis y decir las cosas de una manera franca. Eso no quiere decir que debamos decir, no hay que criticar, no, mejor a Morena. Eso ya chole, hombre, eso ya es desgaste, ya chole, hombre. Digan algo nuevo, pues hay tantas cosas, tantos problemas estructurales. Simplemente desde el crimen organizado, el sistema público de educación, el público de salud, la infraestructura, las pensiones, las finanzas públicas. Ahí tenemos 5 o 6 temas donde los partidos podrían utilizar eso correctamente para educar a sus militantes, para que tengan elementos para a su vez convencer a otros. Pero repetir, el gobierno es de narcos y son unos narcopolíticos, pues van a decir, oye, pues ya me lo sé eso, hombre. Al menos eso es lo que pienso, ¿verdad? Soy acusado a tiro por viaje que ataco a la oposición. No la ataco a la oposición. Señalo algunas cosas de la oposición que me gustaría verlas reflejadas en las declaraciones de sus dirigentes nacionales, de sus órganos de análisis y de estudio, etcétera. Pero ¿qué veo? A Dorin peleándose con este payaso de Arturo Ávila, ¿no tendrá otra cosa que hacer, Federico? Ya lo nombraron, creo, vocero del PAN, del Comité Ejecutivo. Qué bueno. Pero Arturo Ávila es un cartucho quemado, hombre. No se representa ni solo, repito, ya es un despojo político, pues. Pero ahí están y sacan documentos y le dicen el 0 votos. Pues, ¿quién lo conoce, hombre, pues? Pero los programas esos, ¿no? Y no sé, la señora fulana y acá, y se sienten las Juana de Arco con una mezcla con Rosa Luxemburgo y Madame Curie ahí. Señores, la crítica política debe abarcar más cosas. Sin embargo, pues acepto la posibilidad de que yo sea, que esté equivocado, que sea un esquirol, que sea un traidor al partido en el que estoy afiliado y soy mala leche y critico a la dirigencia nacional. No es así, hombre. Ahora, si en un determinado momento estoy equivocado, yo rotundamente, pues el PRI tiene a este señor que no sé qué haga, que es el presidente de la Fundación Colosio, pues que me ataque, que me dé argumentos, que salga y diga, y que tengamos un debate civilizado, pues, en torno a lo que específicamente debería ser la tarea de un partido político. Pero en fin, creo que es mucho pedir. Pero esa es la razón, eso es lo que me anima cuando hago estos señalamientos. No que quiera desprestigiar a X partido, no se trata de eso, se trata de buscar dar elementos, argumentos para el gran público, para poder repetirlos, difundirlos,
para ganar adeptos y derrotar el 2027 a los candidatos de Morena, particularmente en la Cámara de Diputados. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. A fines del 23 y casi todo el primer semestre del 24, yo repetía y repetía y repetía, señores, ganar la mayoría absoluta, al menos en diputados, debe ser la prioridad, deben designarse los mejores prospectos, porque si ganamos la mayoría absoluta, no podrán reformar la Constitución y etcétera, etcétera. Me dio mucho gusto escuchar hace una semana o algo así al dirigente nacional de mi partido decir en las mismas palabras eso, no más que lástima 3 años después. Espero que ahora sí cumplan en la selección de los mejores y echarle toda la carne al asador para poder aspirar a ganar la mayoría junto con el PAN, la mayoría absoluta en Cámara de Diputados. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Aquí terminamos y hoy aquí les vamos a dejar, no va a haber una continuación en comentarios, porque la jefa de producción anda un poco indispuesta. Aquí nos estuvo apoyando la tremenda Chiquis, entonces vamos a dejar reposar a la jefa de producción. Por eso les ofrezco una sentida disculpa y les doy las gracias por estar aquí conmigo y con nosotros. Ahora está la Chiquis, estuvo la Chiquis, y nos vemos mañana a las 6 de la mañana, mañana miércoles 17 de junio. Muchas gracias. Pásela muy bien y muy buenas noches. Nos vemos.